acto registral puede tener su origen en diversos actos o derechos extrarregistrales. Necesario económicamente, quizás para las personas, a efectos de que podamos, pues, por ahí subdividir un predio, porque nuestro interés económico busca, quizá de un lote de terreno, tener dos sublotes para poder transferir uno, poder edificar parte de ellos. Necesario cuando hay edificaciones a efectos de poder efectuar lo que son las particiones en el ámbito de haber adquirido por sucesiones, sean intestadas o testamentarias, parte del área del predio. Por ahí también un poco necesario en la medida que se va a buscar con este acto de independización poder también conllevar a nuestros proyectos inmobiliarios que queramos realizar. Sin embargo, partí del hecho de decir que la independización es un hecho registral o es un acto registral en la medida que está basado en la organización de los actos o derechos que se van inscribiendo en base al predio. Por ello es que a veces surge la necesidad, tanto en el ámbito registral como en el extrarregistral, cuando uno adquiere parte de un terreno y quiere brindar publicidad que yo soy propietario exclusivo de parte de ese terreno, pues la necesidad para que todos tomen conocimiento de ello es independizar. ¿Qué se opta muchas veces en la praxis extrarregistral o en las transferencias inmobiliarias? Muchas veces por saltearse estos trámites de independización, se transfieren acciones y derechos. Y las personas que adquirimos esas acciones y derechos nos convertimos en copropietarios. Quizá internamente, si tengamos definido nuestra parte del área de terreno que nos corresponde, sin embargo, para terceros, es que todos somos propietarios de todos. Al ser copropietario, pues se necesita un bien, en este caso un bien inmueble, y dos o más personas que tienen lo que se denominan cuotas ideales. Sobre mis cuotas ideales, o sea, mi porcentaje de derechos y acciones sobre el predio, yo tengo una propiedad exclusiva, pero sobre el bien inmueble, que es común, ahí sí voy a tener problemas en la medida que desee modificarlo, transferirlo, arrendarlo, efectuar gravámenes sobre el predio, sobre el bien común, porque ahí entra a tallar reglas muy estrictas que nos norma el artículo 971 del Código Civil. En ese sentido, pues, se necesitaría un consentimiento unánime para dichos actos. Y para actos de administración, pues, una mayoría. En ese sentido, ponerse de acuerdo con los demás copropietarios para actos trascendentes que es de mi interés, va a motivar, pues, que muchas veces estos actos no lleguen a concretarse porque no existe la aprobación que nos norma el 971 de la totalidad de los copropietarios. En ese sentido, siempre en el ámbito del Código Civil se busca lo que es la partición. Incluso puede haber pactos, pero pactos que son temporales, por 4 años, renovables en su caso. Pero si no, esto al atentar pues contra el movimiento económico, que es el interés de la seguridad jurídica dinámica, afecta pues estas transferencias. Por ello, pues la independización previa muchas veces es importante o trascendente. Así, cuando yo, ya siendo titular de parte del predio y lo independizo y me publicito como tal, yo ya podré efectuar el ejercicio pleno en mi derecho de propiedad sobre esta parte del predio. Entonces, vamos, luego de este preámbulo, vamos a ver, pues, en el ámbito registral, cómo es que opera este acto netamente registral, como le digo, originado por procesos extrarregistrales. Está basado en el principio de especialidad. Ya recordemos las clases de los principios registrales cuando habíamos hablado. Este principio ya recogido en el artículo 4 del Reglamento General de los Registros Públicos, sin embargo, pues se ha incorporado por la Ley 31.309 en el ámbito del Código Civil, pero no por ello no existía este principio, al revés, es un principio característico de nuestro derecho registral.
Incluso en el registro de propiedad inmueble, bajo el sistema de folio real, cuando implantamos nosotros un registro de propiedad inmueble en el año 1888, pues surge que adoptamos este principio de especialidad bajo la técnica del folio real, es decir, que por cada predio se generaba una partida registral. Entonces ya lo tenemos. Y con ello concretiza, ya que una vez aperturada la partida registral, que para nuestro sistema registral se denomina inmatriculación, actos secundarios que impliquen modificación de esa área del predio, o en todo caso el aumento de esa área del predio acumulando otras áreas, pues sean también actos que nacen pues, del ámbito de estos aspectos del principio de especialidad y la técnica del folio real. Como le digo, la idea es dar la situación clara y jurídica de las partidas registrales. Estos actos de incorporación, de modificación de un predio de registros, en el ámbito de la calificación registral, se busca con el apoyo del área de catastro, que es un área técnica a nivel de registros públicos. No es un catastro propiamente dicho, porque no va a medir el predio o levantan físicamente la configuración del predio, sino es un departamento administrativo que tiene a su cargo lo que es la base gráfica registral y que contribuye al proceso de calificación. Entonces, cuando hablamos de catastro de registros públicos o de registro de predios, entendemos pues que es una oficina administrativa que tiene en sí una base gráfica registral, que se va actualizando constantemente cada vez que se escriba actos o derechos. Esta agrupación de los actos o derechos inscribibles basados en el folio real, ya habíamos visto para darle claridad cómo la debíamos organizar internamente en las partidas registrales. Entonces, ahí, en referencia al derecho de propiedad, tenemos el rubro C, dominio, en referencia al bien en materia de registros, al bien inmueble, lo tenemos en el rubro B, características del bien. En referencia a un acto de independización de dónde se desmembró esa área de terreno, tenemos el rubro A, antecedente dominal. ¿Qué afectaciones tiene el predio? Rubro C, el rubro D, disculpe, cargas y gravámenes. Si estas son canceladas, rubro E y rubro F otros. Entonces, este principio de especialidad, esta técnica del folio real, esta manera de agrupar o en todo caso dar publicidad de la situación jurídica de las partidas, conlleva que en el ámbito registral surja pues un primer acto denominado inmatriculación, que es la incorporación de un predio por primera vez a registros. Ya habíamos hecho referencia ahí la importancia también de catastro en este acto de verificar previamente si el predio se encuentra o no registrado. Sobre el particular, el artículo 16, propiciando la inscripción, pues hace referencia a que el catastro puede determinar que el predio no está inscrito o en todo caso puede hacer referencia que al no tener la base gráfica, pues no puede determinar si el mismo está o no registrado, en cuyo caso procede de todas maneras incorporar este acto de inmatriculación basado en la primera inscripción de dominio y que busca aperturar una partida registral. De ahí viene el acto de independización, justo que es el tema que estamos viendo el día de hoy, por el cual se abre una partida registral, pero producto de que se desmembra parte del área del terreno matriz, del terreno inmatriculado. Nosotros denominamos predio matriz al terreno de la cual se le va a extraer esa área menor. Y en todo caso, partida independizada a la partida que se va creando bajo este principio de especialidad de la técnica del folio real, que se va creando, que se va a generar, producto de la desmembración del terreno de la partida matriz. En el ámbito registral, hay que ser juicioso al momento de extender este acto de independización. Dentro de ellos, verificar si esa parte del terreno a independizar contiene o no edificación en la partida matriz.
de tener edificación, cuando se realiza este acto de independización, a su vez, pues se tendrá que trasladar esa edificación correspondiente a esa área del predio o del terreno como terreno edificado. ¿Por qué? Bajo el principio de accesión, pues todo lo que he edificado en mi terreno propio incrementa mi derecho de propiedad. Y la extensión del derecho de propiedad se extiende al perímetro superficial del terreno para arriba y para abajo. Entonces, en ese sentido, el artículo 58 enfatiza, si se va a desmembrar un terreno, puede ser con edificación o en todo caso sin edificación. Pero no se circunscribe a este acto registral de desmembrar una parte de terreno edificado, sino incluso en la misma edificación, cuando existe ciertas características de edificación donde se advierte que existe unidades inmobiliarias exclusivas y áreas y bienes comunes. ¿Cómo se da esto? Pensemos en edificios, en quintas, casas en copropiedad, galerías comerciales, conjuntos habitacionales, una serie de edificaciones que tienen estas características de tener unidades inmobiliarias exclusivas, los departamentos de los edificios, de las quintas, las galerías de los centros comerciales, y áreas y bienes comunes como podría ser pues el terreno del edificio, los pasajes de acceso, los pozos de luz, el pasaje de acceso de las quintas, de las galerías comerciales, los jardines, las áreas de recreación de las viviendas sujetas a copropiedad, entre otros. Entonces, en ese tipo de edificaciones también es factible independizar las unidades exclusivas, muchas veces necesaria, en la medida que con la implantación de un reglamento interno, uno puede propiciar ese acto de independización a nivel registral cuando quiero transferir parte del área del predio edificado. Y actualmente, bajo el amparo de la ley 27157, este régimen de reglamento interno, régimen especial, yo lo puedo sujetar bajo dos tipos de regímenes diferenciados. El primer régimen se denomina régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que es obligatorio, sí o sí, que se rijan en los edificios. ¿Por qué? Porque el suelo en estos tipos de edificaciones es común a aquellas edificaciones superpuestas. Porque cuando hablamos de edificios hablamos de diversos niveles donde hay edificaciones superpuestas y unidades inmobiliarias unas encima de la otra. Entonces, sobre ellas, pues, el suelo o el terreno sobre el que se edifique es común, salvo se haya establecido, hay un acto de derecho de superficie. Y en el otro régimen, régimen de independización y copropiedad, pensado originalmente para edificaciones tipo quinta, donde pues, los departamentos internos comparten su suelo propio y lo único o la única parte del terreno que comparten en común es el pasaje común. Entonces surge el otro régimen de independización y copropiedad. Sin embargo, la ley es muy amplia y ha permitido que incluso en casas tipo quinta, en casas en copropiedad, en galerías comerciales, podamos optar por cualquiera de los dos regímenes. A diferencia de los edificios, que solo se puede optar por el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Otro acto basado en este principio de especialidad y la técnica del folio real es la acumulación, que a diferencia de la independización lo que busca es también generar una nueva partida registral, pero producto de unir dos o más partidas independientes. Entonces, como vemos, la inmatriculación, aperturar una partida registral a nivel de la primera inscripción de dominio. La independización, aperturar una partida registral producto de la desmembración de un terreno, edificado o sin edificar, o de una edificación sujeta a reglamento interno. Y la acumulación, aperturar una partida registral
producto de unir dos o más partidas independizadas. Entonces, en estas tres figuras, al aperturarse la partida registral, se entiende pues, que la finalidad son actos netamente registrables. Ahora, el origen de las independizaciones puede verse de diferentes actos o derechos. Por ejemplo, si yo estoy en un lote urbano y quiero subdividir ese lote urbano, quizá mi interés es transferir parte de mi lote urbano, voy a la municipalidad y pido lo que es la subdivisión. Este acto aprobado de subdivisión vía municipal, cuando lo voy a inscribir en registros públicos, ¿qué va a generar? Va a generar una independización. El registrador aperturará partidas registrales por cada sublote. En un edificio sujeto a reglamento interno, que acá me están diciendo, necesariamente tengo que someterlo bajo el régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Está bien? Lo establezco así, realizo mi reglamento interno, hago mis cláusulas, elaboro mis planos, y cuando lo voy a inscribir a registros públicos, el reglamento interno generará lo que es una independización, como un acto simultáneo a la inscripción del reglamento interno. Un acto registral, extrarregistral, se convierte en independización a nivel registral. En una habilitación urbana, yo poseo un terreno rústico, lo habilito urbanísticamente, le implanto pues los accesos, los servicios públicos complementarios, domiciliarios, realizo los aportes que me van del Reglamento Nacional de Edificaciones, la municipalidad emite la resolución de la recepción de obras. Cuando voy a registros públicos y voy a inscribir mi habilitación urbana, pues se va a generar este acto de independización de cada lote de las áreas útiles de los mismos. Si yo tengo un predio rústico en área de expansión urbana, y al estar en área de expansión urbana, el ente competente son las municipalidades, voy a la municipalidad que me pida la resolución de independización o parcelación. Lo ingreso a nivel de registros y que se va a originar la independización. Este acto registral de aperturar una partida registral producto de la inscripción de la independización o parcelación en el ámbito extrarregistral municipal. Si yo voy a regularizar una edificación y producto de esta regularización a nivel de registro se advierte que ha habido un fraccionamiento de hecho de un lote de terreno, a nivel registral se va a inscribir la regularización de la edificación y a la vez, producto de ello, se va a generar la independización de los dos inmuebles generados sobre la misma partida registral. Si yo he adquirido por prescripción o por un título de transferencia de dominio parte de un área de terreno, a nivel registral van a requerir, acorde al artículo 115 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, que previamente, como acto previo simultáneo, se inscriba la independización. ¿Por qué? Porque registros se acoge este principio de especialidad técnica del foro real y por cada predio tiene que haber una partida registrada. Entonces, diversos supuestos que generan este acto de inscripción. ¿Qué pasa a nivel de registros? Y es una problemática que se ha dado cuando muchas veces no se exigían estos actos de independización y sin embargo el predio internamente sufría pues lo que se llaman fraccionamientos, por ahí lotizaciones, por ahí parcelaciones, habilitaciones urbanas. Y como no era exigible efectuar esta independización como un acto simultáneo, como ahora sí lo exige nuestro reglamento de inscripción de registro de predios, se advierte que muchas veces se genera pues infracciones a este principio de especialidad. En ese sentido, el Tribunal Registral ha acordado que si se solicita la independización, hay que seguir pues, los requisitos vigentes a la fecha en que se solicita, y justo la clase de hoy día vamos a ver pues, cuáles son estos requisitos vigentes a la fecha que se solicita. En estos actos
trascendentes que buscan modificar el predio en el ámbito de registros públicos, porque al momento de independizar voy a modificar el predio, ya voy a generar una partida registral nueva y a la otra la voy a disminuir en área. Entonces, esa modificación en el ámbito de la calificación registral, los registradores, acorde al 2011 del Código Civil, modificado por la Ley 31.309, vamos a tener complementariamente que buscar el apoyo de las bases gráficas del área encargada de la base gráfica registral, es el catastro. Los informes de catastro son necesarios conforme a nuestro reglamento de inscripción de registro de predios cuando se solicite un acto de incorporación de un predio a registros, o sea, una inmatriculación. O una modificación física, o sea, una independización o una acumulación. Pero basados en la capacidad operativa de las áreas de catastro. Y ahí es necesario advertir que en este apoyo que brinda esta oficina de catastro hay aspectos vinculantes para el registrador en su función calificadora. Y estos aspectos vinculantes están referidos a aspectos técnicos de los documentos que como requisitos complementarios al acto derecho de independización, que va a originar la independización, tiene que ser evaluada por la oficina de catastro. En ese sentido, el 2005, como precedente de observancia obligatoria, el Tribunal Registral hizo referencia a los registradores que hay que distinguir de estos informes técnicos donde pedimos el apoyo de esta oficina administrativa a cargo de la base gráfica registral, que lo vinculante para el registrador son aspectos técnicos de estos títulos. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Que me presenten un plano con una georreferenciación anterior, y no la oficial. Actualmente tenemos WGS84, ¿no? Antes teníamos el PASAT 56. Que las coordenadas se emitan o que se pongan sobre los planos y las memorias descriptivas al momento de reconstruir la base gráfica, pues da una configuración diferente, un desplazamiento en el área. O en todo caso, pues que es necesario aclarar en referencia a los gráficos de los planos para que exista claridad al momento del estudio de esta documentación técnica. Entonces, esos son aspectos vinculantes al registro. Lo que no es vinculante son aspectos jurídicos, donde el arquitecto, el ingeniero, quizá haga referencia de alguna afectación de una norma jurídica, porque eso ya es parte de la garantía que brinda el sistema registral en la función calificadora de los registradores. Actualmente, la directiva que norma esta participación de esta oficina administrativa de catastro es la directiva 04/2020 de la Secretaría Técnica de la Dirección Técnica Registral, donde dentro de los actos que se requiere sí o sí necesariamente el informe de catastro tenemos a la independización. Pero como estamos sujetos a la base, conforme dice el artículo 11 del reglamento, en atención a la capacidad operativa de la área de catastro, pues esta directiva nos hace referencia. Remitir estas documentaciones al área de catastro cuando los predios no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas inscritas. Porque de provenir de una lotización con una resolución municipal que ha hecho el estudio previo de esta forma de fraccionar el predio, o provenir de una habilitación urbana inscrita, ya ahí pues ha habido un ente administrativo a cargo de los mismos y lo que el registrador queda es ver la adecuación en referencia a estos tipos de documentos.
Vamos a ver cómo el Tribunal Registral también examina algunos aspectos que se presentan pues, en el ámbito de la calificación de este acto de modificación física del predio en el ámbito registral. Ahora, sin perjuicio de ello, la directiva nos trae otros tipos de actos necesarios, ¿no? La incorporación de un predio a registro, su inmatriculación, para determinar que el área del predio esté o no inscrito. Si advierte que parte del área del predio sí se encuentra inmatriculado o todo el predio está inmatriculado, no procede la inmatriculación. En base a la independización, tiene que ver si el área del predio se encuentra dentro de la partida donde se ubica o donde se hace referencia, que es que se está extrayendo esa área, parte del área del predio. De ahí que el artículo 59 incide también en la función de catastro. Catastro tiene que determinarlo. Pero si catastro no puede determinar, también se ingresa o se produce acoger esta independización bajo los supuestos que vamos a ver, como el tribunal examinado, pues algunas falencias. ¿Por qué? Porque registros o en el ámbito de la base gráfica registrales no está catastrado en su integridad. Entonces, poco a poco se va complementando esta falencia de haber tenido un registro sin un catastro previo y se va complementando, trayendo pues informaciones ya catastrales al momento de actos de inmatriculación, acumulación e independización, como lo determinó, por ejemplo, en su momento el Decreto Supremo 0289-IUS, pidiendo en áreas catastradas que se adjunten los planos con los códigos catastrales y en áreas no catastradas la necesidad de un certificado de encontrarse en zonas no catastradas y con la documentación ya acá de profesionales a cargo de estos procesos visados por las municipalidades. Esta documentación técnica a ser evaluada por catastro tiene que estar, conforme a esta directiva, georreferenciada, en coordenadas oficiales. Se tiene que acompañar, conforme al artículo 59, de todas maneras, de memorias descriptivas, donde se hagan precisiones de linderos, áreas y medidas. En áreas urbanas se aplica el sistema métrico decimal y en zonas rústicas se aplicará, en todo caso, pues, acá las referencias físicas topográficas y en su caso, en el sistema se aplicará pues la unidad catastral, el plano perimétrico y en su caso pues las hectáreas como medida porque hablamos de extensiones grandes de terreno. A nivel de los profesionales que se encuentran a cargo de esta evaluación técnica, pues ellos tendrán que separar en los alcances de su evaluación conforme lo que piden los registradores en su estudio y su contenido de los informes deberá ser claro y preciso y acá en esta directiva también se extiende cómo se debe redactar los informes técnicos. Sobre la base gráfica registral, ¿quiénes están a cargo de esta base gráfica registral? La Oficina de Catastro de Registros Públicos. ¿En qué consiste la base gráfica registral? Un sistema georreferenciado, de información georreferenciada, estructurada y organizada a partir de datos gráficos de los planos que se presentan y alfanuméricos en cuanto a las coordenadas. Comprende la descripción de los predios inscritos y en proceso de inscripción, que son generados a partir de información que obran, ¿en dónde? En los títulos archivados, en los asientos de inscripción y también títulos en trámite. Muchas veces se busca la independización de un predio, pero se advierte que anterior a mi título ya presentaron otro título de independización. Entonces, ahí Catastro tiene que determinar si mi título de independización es incompatible con el título anterior. ¿Y cómo determina que es incompatible? Porque en la base gráfica registral, el área que yo pretendo independizar, él estudia el título anterior y advierte que es la misma área que se está pretendiendo, o parte del área que se está pretendiendo independizar con el título anterior. En cuyo caso, ¿qué le quedará al registrador? Suspender el título. ¿Por qué? Por ser incompatible el anterior.
La ley 31.309 también enfatiza a la base gráfica registral como información estructurada y organizada sobre datos gráficos y alfanuméricos automatizados de predios inscritos en el registro de predios y consta en los títulos archivados. Y están elaborados sobre una cartografía básica. En referencia a la Directiva 04/2020, deroga tácitamente un precedente de observancia obligatoria del 2018, cuando hacía referencia a que las coordenadas UTM servían para ubicar solo espacialmente al predio y no incidían, en todo caso, en formularse observaciones sobre el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de esas coordenadas. Entonces, en la actual Directiva 04/2020 habla que la Oficina de Catastro aplica estas coordenadas UTM en los procedimientos de evaluación técnica, actualización de la base gráfica y sirve para definir la geometría, calcular el área y el perímetro del polígono. De forma complementaria a otros elementos de la cartografía y datos técnicos adicionales para definir su ubicación. En el ámbito de los informes de catastro tenemos un precedente del año 2019 basado en el principio de predictibilidad, donde se busca no estar al antojo de los técnicos de la oficina de catastro, sino que ellos tienen que hacer referencias de requerir escalas aclaratorias en esta documentación técnica, que estas sean escalas que se ajusten, en todo caso, a lo legal, a las escalas ya definidas, y señalar las mismas para que en caso de correcciones o rectificaciones, pues no vayan nuevamente a ser observados, objetadas. Entonces, partamos de la independización y empecemos nuestro tema en referencia a abrir una partida registral por la denegación de un terreno con edificación o sin ella, o de una edificación sujeta a un reglamento interno, conforme determina nuestro artículo 58. Es necesario efectuar esta independización cuando hay cambio de titularidad de partes del área del predio inscrito. Es sí o sí necesario. Entonces, los registradores, cuando advertimos estas referencias, previamente pedimos independizaciones. Es frecuente, por si acaso, estos tipos de observaciones. ¿Por qué? Porque las transferencias de propiedad operan extrarregistralmente. La función de registros en referencia a estas transferencias derivadas, lo que busca es brindar publicidad y los efectos jurídicos de la publicidad. Conocimiento general, 22 del Código Civil, legitimación, 23 del Código Civil, fe pública, 2014 del Código Civil, oponibilidad, 2022 del Código Civil, o la preferencia en caso de concurso de acreedores, 135 del Código Civil. En ese sentido, pues, es que es necesario que esta información de la titularidad dominal de parte de predios inscritos deba constar necesariamente en una partida independizada. Muchas veces ingresan compras, ventas o adjudicaciones derivadas de un departamento interno. Sin embargo, en el ámbito registral tenemos un terreno. ¿Qué hace el registrador? Dice, acto previo y necesario, porque el 115 dice que necesitas independizar ese departamento. Actos previos y necesarios, tenemos que efectuar lo que es la declaratoria de fábrica, el reglamento interno e independizar ese departamento interno para que recién se pueda inscribir esta transferencia. En la praxis también se presentan muchas veces procesos de adquisición originaria de predios, como son prescripciones adquisitivas de dominio. Aquel posesionario que ha adquirido el bien bajo la posesión constante, pacífica y pública, conforme el plazo ordinario de 5 años con justo título, buena fe, o extraordinario de 10 años, o en el ámbito notarial, bajo el amparo de la ley 27333. Sin embargo, al momento de inscribir estas adjudicaciones o estas adquisiciones de derecho de propiedad de parte del predio inscrito, pues se advierte que no están independizados. Entonces son obstáculos
que hacen que el registrador, acorde al artículo 115 del Código del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, solicite previamente independizar. Tenemos acá algunas posiciones que son necesarios analizar, ya que el Tribunal Registral en su momento pues, ha acogido algunas posiciones de estos actos de independización. ¿Qué pasa? Que en la praxis, muchas de las partidas registrales nacieron básicamente sin la necesidad de tener una base gráfica registral. ¿Ello qué convino o qué conllevó? Conllevó pues a que no tengamos información de los linderos, de las medidas perimétricas y sí información de las áreas. Otras veces, incluso teniendo informaciones de las áreas, estos están elaborados en sistemas de medición antiguos, como son topos, fanegadas y otros tipos de mediciones un poco extrañas que en su tiempo pues rigieron. En ese sentido, es necesaria esta determinación. Y se presentan muchos títulos donde se advierten que en el ámbito ya del apoyo de la calificación por parte de Catastro, Catastro advierte que el predio se encuentra en un predio inscrito, pero no puede determinar si dentro de las independizaciones que tuvo este predio, esa porción pues salió. Y por ahí el solicitante hace referencia a la partida matriz. En ese sentido, que ha examinado el Tribunal Registral bajo esta falencia de carecer pues, de esta base gráfica registral, de esta necesaria documentación técnica que apoyaba en todo caso lo referido a las áreas que constan en las partidas registrales. Y bajo los supuestos de que si son superposiciones preexistentes, esto no podría ser objeto de tener que requerir al usuario y decirle previamente sané esta situación. ¿Por qué? Porque es una falencia en el ámbito del sistema registral de haber nacido sin un catastro. En ese sentido, mediante este acuerdo plenario, se busca brindar un principio de proscripción, pero al ser acuerdo plenario, el criterio es vinculante en segunda instancia. Es decir, si el título es apelado, porque no necesariamente los registradores, que es la primera instancia en el procedimiento registral, pueden compartir este criterio. En ese sentido, cuando hablamos de acuerdo plenario, hablamos aspectos vinculantes en segunda instancia, más no en primera instancia. ¿Y cuándo sería un criterio advertido por el Tribunal Registral que sea vinculante también en primera instancia? Ahí se dan cuando hay precedente de observancia obligatoria. Entonces, siendo acuerdo plenario del 2017, pues se aborda este tema y dice, cuando en el área de catastro se hubiera señalado que la porción de transferencia está comprendida dentro de dos o más partidas, y cuando en una de ellas no existe absoluta certeza, en ese caso, proscripción, procede a inscribir el título, reputándose como antecedente registral el indicado por el solicitante, sin perjuicio que el registrador informe de la duplicidad advertida. Es decir, una vez que se haya efectuado la inscripción, los registradores van a informar esta duplicidad advertida por el área de catastro a la unidad registral, la cual, acogiendo esta información técnica y con el aviso que haga el registrador, pues administrativamente va a buscar plantear el cierre de la partida más reciente, a efectos de no seguir continuando con este error en lo sucesivo. Este cierre de la partida más reciente, ¿qué significa? Significa que no se pueden efectuar ningún acto posterior sobre esa partida duplicada, o sea, esa partida superpuesta, reciente, no se va a poder efectuar más inscripciones en el ámbito de los actos o derechos inscribibles.
pero no delegitima para nada los asientos registrales que en ellas ya han sido inscritas, porque estos están con la presunción pues, de la legitimación normada en el artículo 2013 del Código Civil. En la vía judicial, en todo caso, si es que por ahí administrativamente las personas se oponen al cierre, la entidad administrativa deja de tomar disposiciones del cierre de partida para que estos sean ventilados en la vía judicial. El artículo, vamos a analizar los artículos pertinentes del reglamento de inscripción de registro de predios. Entonces, el artículo 58, pues, está dentro de las disposiciones generales. Uno de ellos, habíamos hecho referencia del concepto de independización. Ahora nos dice a los registradores cómo publicitar las informaciones necesarias que tienen que tener estas partidas cuando efectúen la independización. Como la independización es desmembrar un área de terreno edificada o sin edificar de una matriz, necesariamente en las partidas independizadas en el rubro A tenemos que hacer referencia de dónde provino esta área independizada, es decir, indicar la partida matriz. En el rubro B hay que efectuar lo que es la independización del terreno en sus áreas, linderos, medidas perimétricas, y si de la matriz contaba con una edificación, pues hay que trasladar esa edificación a la partida independizada. Ahora, ¿qué pasa en la praxis? Muchas veces en la partida matriz se indica que hay una casa inscrita, supongamos de 70 metros cuadrados, en un terreno, supongamos, de 1000 metros cuadrados. Pero no encontramos los planos. No sabemos dónde se ubica exactamente esa parte independizada y no se nos presenta pues este acto de independización. En ese caso se pide achurar la parte de donde debe constar el área de la fábrica a efecto de determinar si implica en el área del terreno que se va a independizar o en todo caso va a quedar en la matriz. Y sobre eso, pues, contribuye con esta publicidad que nos norma el artículo 58, en caso del terreno a ser independizado cuente con declaratoria de fábrica inscrita, debe describirse la fábrica correspondiente al lote independizado o a cada lote independizado. En referencia a la situación jurídica de las partidas independizadas, también el artículo 58 nos dice que si son provenientes de partidas, hay que proceder a trasladar cargas y gravámenes vigentes, pero las cargas y gravámenes vigentes que afectan a todo el predio y aquellas que, pese a haber caducado, requieran rogatoria expresa para su cancelación. Y ahí hay que distinguir las cargas y gravámenes que no afecten al predio inscrito en dicha partida, o sea, al área del predio que se solicita la independización. Y este trabajo es examinando el tipo de carga o gravamen inscrito. El artículo 59 del reglamento nos dice, todo título que va a dar mérito a independización debe contener área de cada uno de los predios que se desmembra y, en su caso, el área remanente. Con precisión de linderos, medidas perimétricas, acompañado de los documentos exigidos por cada predio. Ahora, una cosa son las áreas del predio, que es el área superficial del terreno, que surge de un cálculo matemático de los lados con los ángulos internos. Entonces la geometría acá contribuye pues a la determinación de esta área de terreno. Se debe precisar el área del terreno que se va a independizar y el área remanente. Y otra cosa es precisar también linderos y medidas perimétricas. Siendo los linderos las colindancias. En los predios urbanos tenemos el frente, derecha, izquierda y el fondo. ¿Cómo yo lo determino? Yo me paro en un terreno edificado, por ejemplo, como tocando la puerta de ingreso. Entonces, ese sería el frente. Mi frente sería el frente de la casa. Mi derecha sería la derecha de la casa y mi izquierda sería la izquierda de la casa. Es decir, yo parándome frente a la puerta
de ingreso del terreno. Entonces, muchas veces en el ámbito de la praxis registral se hace referencia de los linderos de la derecha y de la izquierda, pero posesionándome yo dentro de la casa y mirando para la calle. Y eso genera diferentes tipos de observaciones, en la medida que en el estudio de títulos los registradores, cuando advertimos cuál es el frente, cuál es la derecha o cuál es la izquierda, siempre nos ubicamos pues mirando la puerta de ingreso de la casa. Y el fondo, bueno, sería el fondo que no lo veo al momento de estar en la casa, que es el fondo del lote de terreno. En ese sentido, hay que tener cuidado con la precisión de los linderos. Y las medidas perimétricas es las medidas pues, de metros lineales, en el caso de predios urbanos, que miden los perímetros del predio, acompañado de los documentos exigidos por cada tipo de predio. Ahora, cuando se genera una independización, también, consecuencia de ello, se genera un área remanente. En ese sentido, parte de la obligación del registrador es hacer referencia a cuál es el área remanente. Pero acá tenemos una problemática. No siempre se puede determinar el área remanente. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos muchos títulos de propiedad que buscaban independizar áreas y no precisaban linderos y medidas perimétricas y no tenían base gráfica registradas. Entonces, ahí surgió que en los diversos tipos de independizaciones de estas matrices, a veces se independizaba áreas en medidas de codos, a veces se independizaba áreas en medidas de topos, a veces se independizaba áreas en medidas de fanegadas, a veces se independizaba áreas en diversos tipos de medidas que se daban a lo largo de la historia. Y no es factible determinar, pues, cuál es el área remanente. Se envía la documentación a Catastro y Catastro nos hace referencia de eso. No es posible, dice. Cuando el área Catastro, por ausencia de datos técnicos en los antecedentes registrales, señala que se encuentra imposibilitado de determinar en forma indubitable si el área cuya independización se lo cita, si está comprendida dentro de algunas independizaciones. Ese es un supuesto. Ahora, tenemos el artículo 4 del reglamento de inscripción de registro de predios, cuando le digo, tratándose de independizaciones de predios en los que no es factible determinar el área, linderos y medidas perimétricas del predio remanente. Entonces, este es el supuesto. Ha habido diversas independizaciones y al final no puedo determinar cuál es el área remanente. En estos supuestos, nuestro reglamento de inscripciones ha determinado algo necesario: no requerir información del área remanente. Y en estos casos, lo que hay que pedir son los planos del área en materia de independización, visados por autoridad competente. Sobre esta cuarta disposición complementaria y final, donde no era factible determinar el área remanente, en una interpretación literal del artículo 4 de la disposición complementaria y final, se entendería que en esos supuestos basta con presentar un plano del área en materia de independización visado por autoridad competente previa suscripción por el verificador que corresponde. Entonces, acá el tribunal se puso a examinar y dijo, bueno, si lo interpretamos literalmente y estamos en esta sección, entonces, y Catastro no puede determinar el área remanente, según este dispositivo solo habría que pedir planos y ya no habría que pedir otra documentación adicional. Sin embargo, nuestro reglamento, si habla de predios en el ámbito municipal, nos pide resoluciones. En el ámbito del predio rústico nos pide las solicitudes. En el ámbito del predio seriazo, pues las resoluciones respectivas. ¿Qué podemos hacer en este caso si lo interpretamos literalmente? Sin embargo, mediante precedente observancia obligatoria, en 2017 se buscó una interpretación acorde a la que debíamos suponer, y era que
en el supuesto excepcional de independización que no es factible determinar el área, linderos y medidas perimétricas del predio remanente, faculte al interesado únicamente a omitir la presentación de la documentación técnica relativa al remanente, pero no los demás requisitos de independización. En ese sentido, es que se complementa esta interpretación que se pudo haber dado erróneamente, que solo se requería planos del área en materia de independización visados por autoridad competente previa suscripción de verificado. Ahora, les había hecho referencia también acá de qué pasa si del remanente, que sí se puede determinar conforme al artículo 59, se advierte porciones que no guardan continuidad. O sea, voy a independizar una partida y producto de esa independización el predio queda fraccionado en 3 partes, en ese supuesto. Entonces, en dicho supuesto, el artículo 59 nos dice que en esos supuestos que las áreas remanentes correspondan al mismo propietario y no existan restricciones para su independización, se entienda que también se están independizando o se está al fraccionarse el predio en 3 partes, que se independice cada fracción y se genere pues su partida independiente. Otro supuesto que nos da el artículo 59, que nos habla de falta de determinación de independización, que lo habíamos visto en referencia al acuerdo plenario del 2017, cuando Catastro no puede determinar si el área que se pretende transferir está comprendida dentro de 2 o más partidas, a pesar que haya certeza que si existe una de ellas, hay que escribir el título. Entonces, el artículo 59 sobre esto nos hace referencia cuando el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos suficientes en antecedentes registrales, señala que se encuentra imposibilidad de determinar en forma indubitable si el área cuya independización se lo solicita se encuentra comprendida dentro de algunas independizaciones anteriormente efectuadas o si aún se encuentra dentro de una matriz, no impide la independización rogada, siempre que el título contenga los requisitos señalados en el primer párrafo, ¿no? Es decir, el área que se va a independizar y el área remanente. En estos casos, el registrador independiza el área solicitada de la partida matriz, ¿no? Entonces, si el usuario dice, todavía está en la partida matriz, entonces hay que independizarlo de la partida matriz. Pero ojo, sin requerir planos del área remanente y siempre que la independización no exceda el área de la partida matriz que se va a independizar. Entonces, acá hay 2 configuraciones de catastro. Catastro me dice, yo no puedo determinar si están en alguna de las partidas independizadas, pero el usuario me dice que todavía está en el área de la matriz. Bueno, catastro que determine que esa área que se pretende independizar todavía está en el área de matriz. Y catastro que determine que esa área que se va a independizar no está excediendo del área que queda en la partida matriz. Eso va a contribuir en la calificación del registrador al momento que solicite la independización de esa área de la partida matriz por falta de base gráfica registrada. Este último supuesto, el artículo 59, motivó que también el Tribunal Registral advierta algunas situaciones que se daban en similares condiciones. La falta de información de la base gráfica del área remanente, conforme lo informado por la oficina de catastro, no impide las inscripciones en inmatriculaciones, acorde al artículo 16 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, que lo hemos visto, ¿no? Cuando vimos el tema de inmatriculaciones. Tampoco impide las independizaciones, esto acorde al artículo 59 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, cuando hemos examinado, ¿no?, que no se puede determinar que sí procede la independización. Bueno, y el tribunal dijo, pero hay supuestos similares que se podrían dar en referencia a, por ejemplo, la inscripción de una fábrica.
cuando no se puede determinar si el polígono está dentro de la matriz o no. Y una habilitación urbana, cuando no se puede determinar si la misma se encuentra dentro de la habilitación o no, o una subdivisión. Y en estos casos, ¿qué pasaría? Entonces, mediante acuerdos plenarios se optó, pues, y se posibilita este criterio pro inscripción, el de poder efectuar las inscripciones de estos actos, tanto de fábricas, subdivisiones y habilitaciones urbanas, por falta o falencia de deficiencias en documentos gráficos en los archivados y las bases gráficas registrales. Se incide, muchos de los vocales incidieron acá, bueno, pero esto siempre y cuando literalmente al menos consta las referencias de área, linderos y medidas perimétricas. Sin embargo, esa precisión no fue referida en el acuerdo. Pero como les expliqué, como es acuerdo plenario, este criterio solo es aplicable en segunda instancia y no vinculante en primera instancia. Bueno, hemos visto esta falta de determinación de área remanente en la cuarta disposición como una excepción, de la cuarta disposición complementaria y final como una excepción de determinar el área remanente. Hemos visto cómo el tribunal aclara esta situación, que hay que presentar de todas maneras los requisitos de independización. Y tenemos otra disposición transitoria del reglamento de inscripción de registro de predios, que se puede dar en el ámbito de las partidas registrales cuando advertimos que en la partida registral existe una habilitación urbana inscrita. Existe una parcelación o una subdivisión, una parcelación de área rústica en ámbito de expansión urbana, de terreno rústico en área de expansión urbana, o en una subdivisión de predio urbano. Está publicitado lo mismo, sin embargo, no se han independizado las parcelas, no se han independizado los sublotes, no se ha independizado el área útil de la habilitación urbana. Sobre esto, la séptima disposición transitoria del reglamento de inscripción de registro de predios nos dice, bueno, pero si el título archivado se puede apreciar conforme los planos, el área, linderos y medidas perimétricas de los lotes generados por esta subdivisión, por esta parcelación o por esta recepción de obra, pues entonces en ese caso no hay impedimento para que los mismos se puedan efectuar con posterioridad. Y en caso de independizaciones de áreas de aporte reglamentarios, cuando no se hubieran independizado al inscribirse la recepción de obra. Lo que pasa es que muchas veces el Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo, habilitaciones urbanas y residenciales nos pide aportes, aportes para salud, aportes para educación, ¿no? Y en ese caso, los lotes aportados muchas veces no se han independizado, entonces, si de título archivado se advierte que estos lotes que son aportes, por lo tanto bienes públicos, y es factible independizarlo, pues se independicen de las partidas matrices donde quedan. Como hemos visto, el artículo 58 nos decía el traslado de cargas y gravámenes como una de las tareas del registrador público. Sobre este traslado de cargas y gravámenes tenemos un precedente, observancia obligatoria, dado en el año 2006, donde había una hipoteca sobre una cuota ideal de uno de los copropietarios. Entonces se había hecho la independización, los propietarios habían hecho su partición sobre ya una vez independizado el predio, pero el registrador había trasladado en todos los sublotes esta hipoteca. Entonces hubo un reclamo del usuario diciendo, bueno, esta hipoteca le correspondía a tal copropietario, así que trasládele a su lote, a su sublote proveniente de esta independización. Pero el tribunal registral acá examinó y dijo que no. En la medida que las hipotecas son cuotas ideales y no está determinado el área donde los mismos comprenden, es decir, y afectan a todo el predio en su integridad, al momento de independizarse se hizo bien en trasladar esa hipoteca
y en su caso la división y partición no impedía pues que esa afectación de todo el predio sea trasladado a las partidas independizadas. Una consecuencia de una problemática registral fue recogida en el artículo 59 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios. Esto se dio de muchos títulos que se había requerido informe de catastro, y catastro advertía que no podía emitir informes porque no se había adjuntado planos de los mismos, y lo observaba pues como aspecto técnico vinculante que se adjunte planos para que ellos se puedan pronunciar. Sin embargo, en esa misma partida venían pues en cola 3, 4 títulos que en su momento sí traían los planos. Entonces el registrador juicioso en el segundo título solicitaba un informe a catastro diciendo si conforme su documentación técnica ese título determine si ese título previo, el anterior al que yo estoy calificando, es incompatible con el mismo. Ya hemos visto, cuando hemos visto el procedimiento registral, cuando un título es incompatible, si se inscribe el primero, ya el segundo no puede inscribirse. Entonces, ahí se pedía esa información al departamento de catastro. Y catastro decía, no puedo determinarlo porque tu primer título no ha tenido documentación técnica. Entonces, yo no puedo determinar si tu título es incompatible o no con el primero. Entonces, originó que se tenga que sacar una norma de tacha sustantiva, una tacha especial. Básicamente, en artículos ahora recogidos en los numerales 61, 62 y 64, donde dice, desde un inicio, necesariamente debe presentarse los planos de independización y localización del área que se desmembra, pisados por funcionario competente, o de ser el supuesto firmado por el verificador. Esto por diversos supuestos que nos da el reglamento de inscripciones sobre independización. ¿Por qué? Porque en estos artículos pues, se advierte la necesidad de ir a catastro. Cuando el artículo 61 se advierte la necesidad de ir a catastro. Lo que pasa es que la ley 27157 se hace referencia que también se puede efectuar el fraccionamiento de hecho y la independización en predios rústicos ubicados en área de expansión urbana. Nos habla de predios urbanos, la ley nos habla de predios con aprobación de proyectos de habilitación urbana y construcción simultánea, y nos habla de la ley de zonas urbanas consolidadas. Entonces, en este supuesto hay que recurrir de todas maneras a catastro. Entonces, si no se adjunta plano desde un inicio, en ese supuesto donde hay que recurrir a catastro, pues hay que tachar el título. Igual cuando nos encontramos en predios rústicos sin cambio de uso, o sea, predios rústicos en zona de expansión urbana, conforme lo normado en el artículo 62. ¿Por qué? Hemos visto la directiva de catastro, donde en esos supuestos no se manda catastro cuando son predios que provienen de subdivisiones o lotizaciones o habilitaciones urbanas, pero en estos predios rústicos todavía no hay habilitación urbana, están en zona de expansión urbana. Entonces se envía catastro. O en predios rurales, donde necesariamente se envía catastro. Lo que pasa es que ahí la determinación de las áreas están en hectáreas, a 4 decimales, en centroides, no hay forma de determinar los linderos son sinuosos, a veces muy complicados, y en todo caso el apoyo técnico del área de catastro es relevante para la calificación registral. Entonces, bajo estos supuestos, si no se acompaña desde su presentación e ingreso por el diario, plano de independización y localización del área que se desmembra, avisados por funcionario competente o firmado por verificador inscrito en el índice de verificadores, que el índice de verificadores se da pues en la ley 27157. Otros funcionarios competentes se dan en el ámbito de los procedimientos municipales de independización o parcelación de predios rústicos, o en todo caso la visación de los planos
de los verificadores en predios rurales, donde participan los verificadores catastrales también, ¿no? Entonces, ahí pues es necesaria esta información desde un inicio, si no, se procede a la tacha. Otro aspecto general en referencia a los pagos. Los registradores tenemos que examinar pues, cuántas unidades inmobiliarias se van a independizar, y sobre cada unidad inmobiliaria que se va a independizar es que se hay que cobrar el pago del derecho de presentación, que son unos 68 soles. Si son 10 lotes, entonces 680 soles, solo por el pago de la calificación, no de la inscripción, que son los 17 soles adicionales. En ese sentido, el tribunal hizo referencia de este precedente del 2019, donde cambia de criterio porque originalmente solo se decía que se cobre un solo pago. Sin embargo, acá se determinó que tiene que ser el arancel por cada independización solicitada. Muchos de estos títulos conllevan a que al no haberse pagado el derecho de calificación como requisito de procedencia del trámite registral, cuando hemos visto el procedimiento registral, hemos hecho énfasis en este pago de calificación, los registradores podían efectuar una reserva de calificación hasta que el mismo sea cancelado. Entonces, en algunos títulos, cuando se efectuaban estas esquelas de reserva de calificación por no haberse efectuado el pago de calificación como derecho, como un aspecto procedimental, muchos de los usuarios pedían pues el desistimiento del título, u otros simplemente vencían ese título. Y sobre eso el Tribunal Registral determinó que en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago y la totalidad de derechos de calificación, se devuelvan los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. Y otra incidencia en pagos diferenciados que también producen independizaciones, pero como consecuencia de habilitaciones urbanas, trazados o lotizaciones o parcelaciones, donde el Tribunal Registral, mediante acuerdo plenario, hace un pago diferenciado de 14 soles por esto. Ahora vamos a ver aspectos de la independización que provienen en el ámbito de las municipalidades. Entonces, las municipalidades, dentro de su función, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, pues ellos ven lo que son las habilitaciones, las zonificaciones, los procesos de subdivisión dentro de las áreas urbanas, donde encontramos este aspecto procedimental de este acto que proviene de las municipalidades, lo encontramos en la Ley 29090, recogido en su Decreto Supremo 006-2017 Vivienda, y su reglamento en su caso. Esta ley abarca las posibilidades de subdividir lotes urbanos, o sea, aquellos lotes que ya cuenten con habilitaciones urbanas, o independizar o parcelar predios rústicos en área de expansión urbana como actos pues, complementarios a los procesos de habilitación. En predios urbanos, conforme el artículo 8 de la ley nos dice subdivisión o fraccionamiento de un lote habilitado. Cuando consideramos que hay un lote habilitado, es cuando ha pasado lo que es una habilitación urbana, que tiene 2 etapas a nivel registral, pero extrarregistralmente tiene 3 etapas. A nivel registral se habla de 2 etapas porque es factible la anotación preventiva de la solicitud de la habilitación urbana, es decir, de la licencia de la habilitación urbana otorgada por la municipalidad, y culminada esta, a nivel registral, es factible la inscripción de la recepción de obra. Es decir, cuando ha habido los aportes necesarios conforme al reglamento y estos han sido recepcionados por la municipalidad y que son pues bienes públicos al ser aportes que van a cumplir una función pública en el uso de los mismos.
Sin embargo, extrarregistralmente se advierte 3 etapas porque entre la licencia y la recepción de obras hay un trabajo que es ya la implantación pues, de estas obras de ejecución de accesibilidad, como podrían ser pistas, veredas, caminos. Los servicios públicos domiciliarios, agua, desagüe, distribución de energía. Complementarios, redes de gas, de agua, aportes gratuitos y obligatorios, ¿no? También tenemos, pues, con fines de recreación pública, los parques, jardines, entre otros. Usos públicos y restrictos, que son servicios públicos complementarios, como son aportes para educación, salud u otros fines, conforme determina el Reglamento Nacional de Edificación. Entonces, sobre esos lotes que están habilitados, el artículo 8 de la Ley 29090 nos habla de subdivisión de predio urbano. El procedimiento se inicia con la presentación de un formulario, en este caso es un FUJU, con 3 juegos. Si lo hago por representante, tiene que tener pues, poder suficiente del propietario. Y como requisitos especiales, en este caso hay un anexo F, que es el anexo de la misma, del mismo FUJU, donde se advierte las referencias de esta subdivisión del lote urbano y donde se va a hacer referencia, en su caso, del número de resolución de aprobación ya del acto administrativo de subdivisión. Se adjunta la documentación complementaria como son planos y memorias descriptivas. El procedimiento administrativo municipal dura 10 días. Si es observado, dan 15 días adicionales para subsanar. La autorización municipal o el pronunciamiento de haber autorizado esta subdivisión es mediante la emisión de una resolución de autorización de subdivisión del lote urbano, la cual se va a consignar en el anexo F del FUJU, donde va a firmar el funcionario municipal. Entonces, mi título municipal, básicamente, yo del mismo voy a extraer el FUJU, propiamente dicho, que es el formulario único oficial. Voy a extraer el formulario F y voy a extraer esta documentación técnica, que son planos y memorias descriptivas. Cabe el silencio administrativo positivo. No procede este silencio administrativo positivo en el ámbito municipal cuando nos encontramos en normas de protección de bienes culturales inmuebles y zonas monumentales. Ahí es silencio administrativo negativo, conforme a la ley 27.444. A nivel de registros, ¿qué voy a presentar? Voy a presentar el FUJU y su anexo F y el plano municipal y la memoria descriptiva. Pero adicionalmente, acorde, esto sí, al Decreto Supremo 00289-IUS, voy a tener que presentar, si está en una zona catastrada, el plano y código de referencia catastral. Y si está en zona no catastrada, una constancia negativa de catastro. Esto porque al modificarse el predio en el ámbito de registro de predios, en el ámbito del registro físico de las municipalidades, también va a tener que actualizarse y va a haber una vinculación. Lo que sí norma el artículo 60, que es aplicable para predios urbanos, predios rústicos, predios yazos, en su caso, si se diera ese supuesto donde el gobierno del Estado hubiera adjudicado particulares en calidad de copropietarios, es que intervengan todos los copropietarios en este trámite de subdivisión. Y si alguno no ha intervenido en estos procesos administrativos municipales, por lo menos mediante documento privado, conste el consentimiento de todos los copropietarios. Esto acorde al 971 del Código Civil. Y justo que fue una de las falencias por las cuales el Código no le gusta esta figura mucho de la copropiedad, porque para actos de disponer, grabar, arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él, que es lo que se va a producir a nivel registral, se requiere unanimidad en las decisiones sobre el bien común y mayoría absoluta en actos de administración. Sobre estos requisitos formales que nos norma el artículo 60 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, ¿qué pasó en la praxis? Muchas veces las personas presentaban, en vez del FUJU y sus anexos, presentaban la resolución municipal. En ese sentido, estos títulos eran observados
por no presentar la documentación requerida conforme el artículo 60 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios. Sin embargo, el Tribunal Registral emite un acuerdo plenario interesante porque lo que hace referencia acá y vaya un poco por la formalidad del título, dice que más formal es el pronunciamiento del acto administrativo, que es la resolución, en vez de decir en este anexo del FUJU cuál es el número de resolución, ¿no? Porque en el requisito que me pide nuestro reglamento es el anexo F, donde se va a poner pues la resolución de aprobación de subdivisión municipal. Pero más formal es adjuntar la misma resolución municipal. En ese caso, pues, el Tribunal Registral ha entendido que esto puede suplir el no haber presentado el FUJU en su oportunidad. Otra particularidad que nos da ante predios urbanos nuestro reglamento de inscripciones es cuando las resoluciones vienen en independizaciones configurados tipos quintas. Es decir, uno de los sublotes, la resolución hace referencia a que es un pasaje común. Incluso de los planos de independización también se advierte como pasaje común. En este supuesto, el artículo 60 del Reglamento de Inscripciones nos dice, en esos casos, cuando la municipalidad hay una configuración de tipo quinta, o sea, donde hay un pasaje común, hay que complementariamente con este acto de independización adjuntar también el reglamento interno, sea bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común o el régimen de independización y copropiedad, porque eso es alternativo. Solo es obligatorio en edificaciones tipo edificio que haya el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En ese caso, en los tipos quintas podría ser cualquier tipo de los regímenes. ¿Y esto por qué? Porque la copropiedad que surge bajo la elaboración de un régimen, bajo la ley 27157, se configura supuestos distintos de la copropiedad del Código Civil del 971. ¿Por qué? Porque en la propiedad de los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, por ejemplo, ahí se puede desafectar, transferir, modificar el predio con mayoría calificada. Más de 2/3 partes de los porcentajes de participación, de diferentes reglas 971 que se necesita unanimidad. Y otro, que en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, esta copropiedad especial sobre el pasaje común va a perdurar mientras subsiste el régimen, diferente al Código Civil donde se busca básicamente la partición. Entonces, acá no hay una obligación de permanecer en ese sistema de copropiedad especial mientras el régimen todavía se esté dando. Otra particularidad que nos da el reglamento de inscripción de registro de predios es la desacumulación. Entonces, muchas veces en los predios que en su oportunidad fueron acumulados, o sea, primero fueron 2 sublotes independientes. Después yo solicité acumularlos, pero ahora solicito desacumularlos en 2 sublotes independientes. Y en ese caso, pues ya no hay que ir a la municipalidad a pedir lo mismo que ya constaba en los antecedentes registrales. Los predios rústicos en área de expansión urbana es el segundo supuesto que acoge también que las municipalidades tomen competencia. ¿Por qué? Porque son los lugares donde se va a expandir la ciudad conforme el planeamiento integral. Acá, en referencia a los requisitos formales, nuestro reglamento solo varía el anexo, porque nos dice igual presentar el FUJU, presentar la documentación técnica, pero el anexo varía. El anexo es el anexo E, que tiene esa configuración. Y en el anexo E debe señalar en forma expresa que el predio se ubica en zona de expansión urbana, indicando el número de resolución que autoriza esta independización. En su caso. Como le digo, en caso de copropiedad, acá también, si no intervienen los copropietarios, acorde al artículo 60, tienen que prestar su conformidad a los copropietarios que no intervinieron en el procedimiento administrativo. El registrador, cuando independice estas parcelaciones o independizaciones y no se haya pedido simultáneamente la inscripción del planeamiento integral, va a tener que independizar los mismos dejando constancia de esta falta de inscripción del planeamiento. Sobre el planeamiento integral tenemos una directiva 002 del año 2020, donde en
actos agrupados administrativamente, justo habla de los requisitos que se necesitan para la inscripción del planeamiento integral, que no estaban regulados en nuestro reglamento de inscripciones. Sin embargo, se exigía como necesidad de presentarlo porque la ley 29090 así lo había determinado como acto previo, y se hacía referencia como un acto de inscripción de resolución administrativa, donde se apuntaba la resolución y el plano. Pero ahora ya lo tenemos reglamentado en esta directiva, igual cabe la anotación preventiva. Lo que se busca en este planeamiento integral es ver pues en el proyecto de cómo va a ir desarrollándose la ciudad, cómo va a ir creciendo la ciudad, la asignación de zonificación y vías que estén de acuerdo a este planeamiento que se está dando. Son actos complementarios con fines de habilitaciones urbanas, tanto habilitaciones urbanas que se desarrollen por etapas, habilitaciones urbanas que no colinen con zonas habilitadas, o se realicen independizaciones o parcelaciones de un predio a efectos de efectuar sobre las mismas una habilitación urbana. En el ámbito del procedimiento municipal lo tenemos normado en el artículo 22 del reglamento. Igual que en subdivisión de predios urbanos, el FUJU, entre juegos, representantes, sino al mismo propietario, el anexo E en este caso, ya saben, donde se haga precisión que nos encontramos en zona de expansión urbana, la declaración de juradas de inexistencia de feudatarios y la documentación. El procedimiento administrativo municipal, igual 10 días, 15 días hay observaciones. En el anexo E se va a tener que hacer referencia el número de resolución de autorización conjuntamente con documentos técnicos debidamente sellados y firmados y que han sido entregados al administrado al finalizar el procedimiento administrativo de parcelación o independización. Cabe el silencio administrativo positivo. Lo que sí, acá tenemos una limitación que nos norma la ley y también que estaba en el Reglamento Nacional de Edificaciones, es que los predios rústicos en áreas urbanas o en expansión urbana mínimamente tienen que tener 1 hectárea o ser superiores las áreas a 1 hectárea. Independizaciones de predios rurales, o sea, aquellos que ya nos encontramos ya en otro ámbito de competencia, ya no son las municipalidades porque son predios agrícolas de uso agropecuario, o predios dedicados para la crianza de animales, entre otros. Estos predios se realiza su independización en mérito a una solicitud del propietario. Como vemos, acá sí no participa la municipalidad. En su caso, lo que sí se necesita es, si nos encontramos en zonas catastradas, la necesidad de adjuntar el certificado de información catastral expedido por la autoridad competente. En este caso son los gobiernos regionales quienes comparten la labor del Ministerio de Agricultura en ese sentido, o si en su caso lo tuvieran en procesos vinculados con el COFUC. Y en zonas no catastradas, en este caso, se presenta un certificado negativo de zona no catastrada, emitido por la autoridad competente, el plano perimétrico, en este caso en coordenadas oficiales, las memorias descriptivas, pero acá participan los verificadores catastrales como órganos de apoyo en estos tipos de levantamientos de los planos, que son la documentación técnica que se va a acompañar pues, a este proceso. El tribunal registral, al advertir muchas veces independizaciones de predios rurales en zonas no catastradas, ha hecho énfasis en que en estos supuestos el registrador tiene que advertir si de las partidas registrales o las vinculadas y sus títulos archivados, estos se ubican en zona urbana, en todo caso, tachar el título porque ahí el competente es la municipalidad. O si se evidencia una parcelación de terreno rústico o habilitación urbana, igual se tacha el título porque en este caso la competencia es de la municipalidad. Independización por regularización de edificaciones, como vamos a ver posteriormente ya el saneamiento de la ley 27157, en este ámbito de la ley se va en predios urbanos. En su caso,
para demostrar al registrador que nos encontramos en este ámbito, si en la partida registral figura como rústico, se adjunta una documentación municipal que acredite esa condición. Se da la posibilidad hasta edificaciones hasta el 31 de diciembre de 2016 y sobre estos tipos de declaraciones de fábrica donde no interviene la municipalidad, a pesar que nos encontramos en un ámbito urbano, sino vía regularización, interviene un verificador responsable, arquitecto o ingeniero civil inscrito en el índice de verificadores. Es factible regularizar la fábrica, y acumular los lotes donde la fábrica se ha edificado, si se ha edificado más de un lote, o es factible regularizar la fábrica e independizar los lotes si producto de la fábrica se advierte que sobre un lote se han efectuado 2 edificaciones independientes. Entonces, sobre esa posibilidad, justo la resolución 107 de 2020, que regula la directiva, que regula los procedimientos registrales y procedimientos administrativos agrupados, ha complementado las referencias del reglamento de inscripción de registro de precios. Bueno, se adjunta la documentación técnica. Tiene su sustento en la ley 27333, artículo 4, donde habla de la subdivisión de unidades inmobiliarias, y en el artículo 7, en este caso, en el 7.2, dice que por el solo mérito del acto de regularización procede la desmembración o segregación de unidades inmobiliarias objeto de la regularización, y no es necesario, conforme 7.1, acá la autorización. Sobre esta posibilidad de independizar basado en documentación que proviene de una regularización de fábrica, está normado en el artículo 61 del reglamento de inscripción de registro de precios. Entonces, el registrador, ¿qué me va a exigir en estos supuestos? Me va a exigir, acorde a la ley 27157, el formulario registral, que es el FOR, que me lo puedo presentar en original con firmas legalizadas o en una escritura pública donde se inserta el formulario registral. Me va a pedir la documentación complementaria de ese FOR normado en el artículo 25 del reglamento de la ley 27157. Es decir, y acá tenemos, conforme podemos apreciar del artículo 61, ítem B, declaración jurada del verificador, que refiere el literal B del artículo 25 del reglamento de la ley 27157. Es decir, una declaración jurada si los nuevos sublotes a independizar cumplen o no normativas de los parámetros urbanísticos y edificatorios. Y aparte de eso, el plano de independización de áreas, linderos y medidas perimétricas, tanto de las porciones a independizar como el área remanente de la misma. Esta declaración jurada del verificador responsable es una modificación que tuvo el reglamento de la ley 27157. Ya no se pide certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Ahora, esa función pública encomendada a los verificadores responsables queda supeditada a que ellos declaren bajo responsabilidad si cumplen o no los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de ejecución de la obra. Sobre las regularizaciones de edificaciones que conllevan a una subdivisión, el Tribunal Registral del año 2017 salga un acuerdo plenario, donde advierte acá que no procedería cuando COFOPRI está todavía en saneamiento en programas de vivienda, o cuando COFOPRI ha emitido títulos de propiedad. ¿Por qué? Porque en la emisión de título de propiedad ya COFOPRI ha determinado que es un solo predio y no podría darse pues que vía regularización se diga que son 2 predios. Pero esto se da antes que se modifique la ley 27157, donde la regularización se podía efectuar hasta el 20 de julio del año 1999. Pero ahora con la ley 3830 es factible que sí se podría dar a pesar que se presenten estos supuestos de la norma donde COFOPRI ya no está a cargo de los procesos de regularización. Reglamento interno. Entonces, habíamos visto, conforme a nuestro artículo 58,
que no solo se independizan terrenos edificados o sin edificar, sino también se independizan edificaciones. Y sobre esto lo encontramos normado pues, en el régimen de propiedad horizontal, que el Código Civil, en el artículo 958, es remisivo a la ley de la materia, siendo la ley de la materia la ley 27157. Denomina Ley de Regularización de Edificaciones. Del procedimiento declaratorio de fábrica, régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Esta ley busca el saneamiento de aspectos de titulación, dando a los notarios facultades de saneamiento en las prescripciones adquisitivas de dominio y títulos supletorios de predios urbanos. También incide en la regularización de las edificaciones en su título primero, donde la función pública acá está a cargo de los verificadores responsables y no las municipalidades. Y es factible bajo esta ley implantar un régimen incluso vía regularización, cuando de hecho existe una edificación que esté sometida a un régimen. ¿Cómo que de hecho? Lo que pasa es que a nivel de registros puede ser que todavía sea un lote de terreno, pero en la praxis es una quinta. Cada departamento tiene su propietario independiente, entonces ahí hay que regularizar esa situación. Y es factible, pues vía regularización, implantar lo que es el régimen de propiedad exclusiva, propiedad común o independización y copropiedad. Acto necesario para poder inscribir un reglamento interno es que se inscriba una fábrica, salvo la excepción que nos trae en las subdivisiones configuradas tipo quinta, ¿no? Donde en ese caso sí por excepción no es necesario. ¿Qué es un reglamento interno? Un reglamento interno es un acto administrativo, ¿no? Un negocio jurídico por el cual yo limito mi derecho de propiedad sobre mi edificación a efectos de poder independizar unidades exclusivas y poderlas transferir. Estas limitaciones se denominan cláusula rey, es decir, leyes que van a regir a la edificación desde que yo la pongo para adelante. Y las personas que vayamos a adquirir esos departamentos sujetos a reglamento interno, pues nos sometemos a estas normas previas ya implantadas. Son normas mixtas, traen limitaciones a los derechos reales, así como cláusulas obligacionales. Dentro de ellos, pues, el pago de los servicios, el mantenimiento, reglas de convivencia, entre otros aspectos que podamos tener o que podamos implantar sobre estos tipos de edificaciones. El artículo 44 del reglamento de la ley 27157 nos habla de la posibilidad de subdividir o independizar las unidades exclusivas. O sea, yo mi departamento interno lo puedo subdividir en 2 departamentos pequeños. Pero para esto se va a necesitar observar pues, las normas del Reglamento Nacional de Construcciones, por ahí, que no sean áreas mínimas que afecten la habitabilidad de las personas. O en todo caso, si se produce, muy aparte de esto, un cambio de uso, todo eso va a dar mérito a que se modifique el reglamento interno. Cuando se ejecuten obras que de por sí traigan lo que son las subdivisiones o independizaciones, hay que ver que estas no contravengan normas edificatorias ni perjudiquen las condiciones de seguridad y funcionamiento de la edificación, no afectando a los demás propietarios de las obras. ¿Qué se produce cuando se efectúan estas independizaciones en el reglamento interno? Cuando se modifica el reglamento interno producto de estas independizaciones o subdivisiones, se recomponen los porcentajes de participación. Entonces, si son 200 metros y yo tenía un porcentaje de participación de 20 metros, ahora lo estoy subdividiendo en dos departamentos de 100 metros. Entonces, cada departamento tendrá 10% de porcentaje de participación. Es decir, se subdividen los mismos en los porcentajes que correspondan originalmente a que fue la unidad inmobiliaria matriz.
Cuando se producen estas subdivisiones, uno pide permiso a la Junta, ¿pero por qué? Porque se van a modificar pequeñas cláusulas pues, del reglamento interno, ¿no? Dentro de ellos, que ya no van a ser 5 unidades, ahora van a ser 6 unidades, porque una unidad se va a crear producto de la independización. En cuanto al porcentajes, esta nueva unidad, conforme lo hemos visto en el ejemplo, va a tener 10%, la unidad que queda el otro 10%. Por ahí, en los gastos comunes también se va a establecer los mismos. Y pequeñas cosas que necesitan más que todo un consentimiento formal de la Junta. Por eso es que surge una resolución en el año 2008, que es la resolución 340-2008 SUNAR, que crea una directiva, la directiva 009-2008 SUNAR, que regula el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Esta directiva advirtió pues que acá, al ser un acto de un derecho que tenemos los propietarios y que el consentimiento era meramente formal de la Junta, ¿por qué no desde un inicio asentar la posibilidad de que se pueda efectuar esta subdivisión sin convocar a la Junta? Porque la Junta lo único que hace es aprueba este derecho que yo tengo. En ese caso, se crea en su numeral 5.4 la posibilidad de que en el reglamento interno contenga cláusulas especiales de consentimiento previo. Estas cláusulas especiales de consentimiento previo van a permitir que yo pueda independizar mi predio y modificar el reglamento interno sin convocar a la Junta. Pero tiene que estar explícitamente en el reglamento interno esta condición, y también el título formal tiene que ser necesariamente elaborado por escritura pública. Entonces, acá no caben documentos privados con firmas legalizadas, ni copias certificadas, tiene que ser una escritura pública. Y con eso, pues, acogiéndome a la cláusula de consentimiento previo, modifico las pequeñas partes del reglamento interno sin perjudicar a los demás en sus derechos. La resolución 107-2020 también regula ya lo que es el reglamento interno y las independizaciones, que es factible efectuarlo con documento privado, con firma certificada, conforme el reglamento de inscripción de registro de predios, o con una escritura pública mediante un parte notarial. En las entidades formalizadoras, bueno, la resolución del órgano competente, se adjunta el documento con firmas certificadas del propietario de las unidades exclusivas que van a ser independizadas y las comunes que van a quedar en la partida matriz. Se adjunta el plano de independización respectivo. Mediante precedente de observancia obligatoria, ante diversas observaciones que habían surgido en la calificación del reglamento interno, el Tribunal Registral determinó que cuando había discrepancias entre estas memorias descriptivas que se exigían como documentos formales para ingresar al reglamento interno y los planos, lo que prevalecía son los planos. En el entendido que las memorias descriptivas es dar por escrito aquello que se puede visualizar en el mismo reglamento, de los planos del reglamento. También el año 2013 se cambia de criterio el Tribunal Registral, haciendo inexigible la constitución de servidumbre de paso cuando el predio se va a independizar y producto de la independización uno de ellos no puede acceder a la vía pública. Entonces ya no es exigible la constitución de esta servidumbre de paso. Por su parte, el reglamento de inscripción de registro de predios norma pues, los requisitos formales para el reglamento interno, ¿no? La formalidad del documento privado o escritura pública, memoria descriptiva del propietario indicando la sección de dominio exclusivo y las áreas comunes, y el plano de independización. El reglamento de inscripción de registro de predios también acogió el precedente de observancia obligatoria, en el sentido que si hay discrepancia entre las memorias y el plano, pues prevalecen los planos. Un precedente de observancia obligatoria del 2021, que también era motivo de muchas observaciones, era cuando se independizaban las unidades exclusivas y el propietario había asignado numeración interna a estas unidades exclusivas. Por ejemplo, departamento 101, departamento 102, etc.
Los registradores exigíamos que acá sea la autoridad municipal quien asigne estas numeraciones internas. Sin embargo, las municipalidades no lo asignaban porque decía que previamente se inscribe el reglamento interno. En todo, había un círculo vicioso y no permitía ingresar estos tipos de actos. Por lo tanto, el tribunal, el año 2021, dijo, es factible, incluso con numeraciones internas dadas por el propietario, pero en estos casos, cuando se independicen, hay que dejar constancia que estos no han sido originados por la municipalidad, en cuyo caso pues permite estos tipos de inscripciones. Otros tipos de pronunciamiento que ha tenido el Tribunal Registral en referencia a los aires, ya que en el reglamento interno las azoteas o los aires pues son factibles de independizarlo a pesar que no estén edificados para una futura edificación. En ese sentido, en 2016 se sacó que aires o azotea son conceptos equivalentes. En su caso, también mediante acuerdo plenario, un poco se hizo énfasis porque había unos modelos que había emitido el Ministerio de Vivienda donde hacía referencia a que los techos son de por sí zonas comunes. Entonces decía, por ahí tú me dices que los aires son exclusivos y acá dice que los techos son comunes. Hay una contradicción. Y el tribunal, mediante un acuerdo plenario, dijo no, que el techo puede ser una parte estructural que puede estar no solo en el último nivel, sino en diversos niveles del edificio. Y que en todo caso, eso es diferente a los aires. Que los aires sí pueden ser azoteas, pero no necesariamente los techos. Y no hay contradicción. Otro acuerdo plenario de 2021. Transferencia de áreas de secciones de propiedad exclusiva a áreas comunes. Entonces, cuando yo quiero ceder parte de mi área de mi departamento interno, por ejemplo, para hacer una escalera, que va a ser un área común, el Tribunal Registral acá ha hecho referencia que en ese supuesto hay que elaborar escritura pública. No basta mi mero consentimiento ante la Junta de ceder esa parte del terreno. Y otra posibilidad de la reserva de aires sobre aires. Es factible la reserva de aires sobre aires, haciendo referencia, en todo caso, en los planos y el reglamento interno, las medidas proyectadas de cada unidad, incluyendo su altura, y así poder diferenciar estas futuras edificaciones. Bueno, con eso hemos culminado los supuestos que trae la ley sobre la posibilidad de este acto registral de independización, como vemos por diversos actos causales fuera de registros y que buscan dar claridad en referencia a las partidas registrales basados en el principio de especialidad y la técnica del folio real. Muchas gracias por su atención. A ver si hay preguntas ahí, las podemos ver, no hay ningún problema. Sí, muchas gracias, doctor. Continuamos entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios que ustedes, señores participantes, podrían presentar. Bueno, en el chat han escrito dos preguntas, doctor. El primero, ¿es posible que el reglamento interno se establezca que un propietario tenga 0.0 de pago por mantenimiento, ya que su infraestructura es totalmente independiente y no recibe ningún servicio? Ejemplo, banco en el primer piso, quien tiene su propia vigilancia, limpieza, recojo de residuos, etc. Ya, gracias por su pregunta. Sí, porque ahí sí hay una libertad de las personas de poder establecer pues pagos diferidos o en todo caso exoneraciones de pagos en los mantenimientos. Lo que sí no es factible es privar a una unidad exclusiva en los porcentajes de participación de la Junta de Propietarios. Entonces ahí ha habido diversos pronunciamientos del Tribunal Registral que en ese caso no se le puede privar pues el derecho a voto, a participar en la Junta de Propietarios. Pero en cuanto al pago de mantenimiento de los servicios, no habría ningún problema. Sí se podría hacer esa diferencia. Gracias por su pregunta. Sí, Lisette nos escribe también al chat. ¿Sería observable un acto de subdivisión de un predio urbano de gran extensión en lotes resultantes y lotes de área de circulación, siendo que las áreas de circulación no se describen con medidas perimétricas, linderos o colindancias, ya que esta área de circulación se considera como lotes resultantes por tratarse de un acto de subdivisión y no de una habilitación urbana? Gracias. Sí, muchas veces en la praxis se procura dibujar
lo que es los pasajes de circulación, pero uno advierte pues que son habilitaciones urbanas encubiertas, ¿no? Entonces a veces se objetan los mismos. Y en su caso, yo acá, si todavía hacen referencia pues que ya producto de una, supongamos, una subdivisión municipal, se advierte que uno de los sublotes es un pasaje o un área de circulación. En todo caso, ya como la municipalidad sí lo ha permitido, pues por lo menos se exigirá, conforme al artículo 59 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, la constitución de un reglamento interno para determinar esa calidad o conservar esa calidad. Gracias por su pregunta. Sí, gracias, doctor. Ha levantado la mano Salomón Alfaro. Adelante, Salomón. Te escuchamos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Le comento, una vez escuché un caso bien curioso, solo que no pude conocer el resultado. Mire, acá en Nuevo Chimbote, donde yo vivo, por ejemplo, ha habido lotes que son digamos que son lotes rurales, agrícolas, que son, yo sé que las medidas son, bueno, son grandes las medidas, son hectáreas, pero bueno, vamos a suponer que un lote mide, por ejemplo, en una partida ya independizada, mide 100 metros. Esa partida o esa zona con el tiempo, bueno, se ha vuelto propiamente urbana, ya la ciudad ha ido creciendo, y digamos, el caso era de que, bueno, por ejemplo, hay 10 propietarios, cada uno con 10 metros cuadrados. Uno de estos propietarios quería independizar. El asunto es que todo estaba constituido como una sola partida y bueno, el señor no conocía la forma para poder independizar en estos casos porque, bueno, basándonos ya a la realidad, son terrenos que ocupan, por ejemplo, 3, 4 cuadras, a pesar de que son una sola partida. Y, bueno, como usted ha dicho, es requisito que cada persona, cada propietario que está, cada copropietario que no interviene, manifieste su conformidad con el formulario con firmas legalizadas. Pero en este caso, ¿cómo se procede? Ya que hablamos, o sea, de un lote grande, como le digo, y no todos los copropietarios, digamos, o están vivos o no están, porque, bueno, es un espacio que ocupaba, por ejemplo, 1, 2 cuadras. ¿Cómo se procede en esos casos, doctor? Gracias. Gracias. Sí, lastimosamente ahí, cuando hablamos de copropiedad, es decir, que yo adquiero porcentaje de participación, va a regir la regla del 971 del Código Civil. A nivel de registro se van a pedir el consentimiento de todos. Ahora, muchas veces se ha visto que en los saneamientos de titularidad, prescripciones adquisitivas notariales o judiciales, producto de la adquisición o la regularización de ese derecho, es que el juez pide la independización o el notario también lo hace. Pero esto en ámbitos de que nos encontremos notarialmente en ámbitos de predios que se encuentren en zona de expansión urbana, a pesar que sean rústicos. Es decir, por ahí lo puedes demostrar, como me dices, que estas zonas ya están en lotes urbanos, con un certificado municipal que tienen esta condición, entonces quizá por la misma instrumento público de prescripción o con el parte judicial de prescripción, donde se determine la independización, pues se podrá independizar sin la participación de los demás, solo en mérito al mismo acto de prescripción. Si no, necesariamente todos los copropietarios. Gracias. Maribel, sí, Maribel Sangama había levantado también la mano, doctor, por favor. A ver. Vamos Bien. a darle pase. Maribel, lo escuchamos. Active el micrófono de su equipo, Maribel. Aló, buenas. Sí, ¿Sí me buenas noches. escucha? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Adelante. Una preguntita. En caso de lo que son acumulaciones, ¿se puede inscribir todos los que tienen partidas? Por ejemplo, 3, 4 lotes. Yo puedo hacer la acumulación solo cuando tienen partidas. ¿Qué pasaría si yo tengo 2 lotes que tienen partidas registrales y una escritura pública de 5 o 8 años? ¿Se puede inscribir o hay otro acto que
de repente se puede inscribir en una sola o 2 actos, no sé. Ya, gracias. Mire, la acumulación así como la independización son actos registrales. Por consiguiente, solo se pueden acumular a nivel de registros partidas que ya existan en registros. Pues si usted tiene un lote que todavía le falta el saneamiento, previamente hay que sanearlo, ese lote que tenga su partida registral y ahí recién lo puede acumular. La condición de acumular partidas registrales es que estén uno al costado de otro sin solución de continuidad. O sea, no puede haber una calle, no puede haber un lote intermedio. Esa es una condición. Y si hay afectaciones por ahí, alguno de los lotes está hipotecado o tiene medidas cautelares, judiciales o administrativas, tienen que intervenir. En caso de las hipotecas, tienen que intervenir pues, los acreedores, o en caso de los embargos o medidas cautelares, tiene que intervenir el juez o el funcionario a cargo de esos procesos autorizando esta acumulación. Y eso lo tienen que hacer por escritura pública porque tiene que haber lo que se llama un rango. Al momento de acumular, se va a crear una nueva partida registral y la que era hipoteca en el lote A, por ejemplo, como primer rango puede ser que en la acumulación pase a ser tercer rango. Y en una posible ejecución de esa medida cautelar o de ese embargo, de esa hipoteca, siempre se va a preferir al de primer rango. Entonces son condiciones necesarias. Primero, que los 2 lotes o 3 lotes a acumular pertenezcan al mismo propietario. Segundo requisito, que estén uno al costado de otro sin solución de continuidad. Tercer requisito, que si hay afectaciones participen los acreedores o en todo caso el juez o el funcionario administrativo a cargo de estos procesos. La excepción se da en caso de predios sujetos a reglamento interno. Ahí no interesa que los departamentos estén uno al costado del otro. Ahí lo que interesa es que la acumulación se deba a que voy a acumular diversas unidades inmobiliarias de un edificio porque van a cumplir una sola función. Es decir, una unidad funcional dedicada a la vivienda, dedicada al comercio, depende de qué cosa lo va a dedicar. Por mi necesidad yo quiero acumularlo y ponerlo en una misma partida registral. Pero esa es una excepción a estas acumulaciones que sean. Igual, tienen que pertenecer al mismo propietario y si hay cargas o afectaciones, los mismos tienen que dar su conformidad, los acreedores o los que están a cargo de estos procesos. Gracias por su pregunta. Gracias. Bueno, las últimas preguntas, doctor, del chat. Yo veo al señor Julio dice, buenas noches, si no existe reglamento interno en un edificio, ¿es obligatorio este? Miren, los reglamentos internos a veces ya están sin que estén inscritos en registros. ¿Cuándo? Cuando tenemos un edificio donde los departamentos pertenezcan a diferentes propietarios. Ahí hay un reglamento interno, ¿por qué? Porque ya sabemos pues, que los escaleras, los ductos, la portería, todos son bienes comunes. En ese supuesto, lo que cabe es la regularización del reglamento interno que ya existe, o, en su caso, la adecuación o modificación si están por una ley anterior. Ahí la señorita Nelly, ¿qué diferencia hay entre independización y subdivisión? La ley 29090 hace referencia a que independización o parcelación sean en predios rústicos en área de expansión urbana y subdivisión en lotes urbanos. A nivel de registros, el acto registral que produce una independización o una subdivisión municipal, a nivel de registro siempre se va a llamar independización. ¿Por qué? Es crear una partida por la desmembración de un terreno de una matriz. Señor Cristian David, nos dice, buenas noches. Si un verificador responsable, verificador común, falta la verdad sobre sus parámetros urbanísticos, la regularización e independización queda inscrita, ¿cómo se podría impugnar dicha inscripción y a quién corresponde hacerlo? Como toda persona que ejerce una función pública, por ejemplo, un notario es un profesional independiente, no es servidor público, pero ejerce una función pública. Un registrador, ¿no? Cuando califica los títulos, ejerce una función pública. Un verificador, en este caso,
que se la mandó, el control de los parámetros urbanísticos y edificatorios, ejerce una función pública. Entonces, si faltan a su labor, pues puede traer responsabilidades, ¿no? Lo que SUNAR ve en base a estas responsabilidades solo es la responsabilidad administrativa, ¿no? Porque en la judicial uno puede determinar pues, un resarcimiento civil o penal en su caso. Pero en el ámbito de SUNAR lo que se ve son responsabilidades administrativas. Muchos verificadores, ante las denuncias de las municipalidades, pues se les suspende su vigencia de su calidad de verificador o se le cancela muchas veces. Bueno, y el proceso continúa en otras vías respectivas. El señor Luis nos dice, buenas noches, tengo un terreno de 3 hectáreas y es de una institución pública, pero la municipalidad pide que se debe hacer una habilitación urbana. Considerando los aportes y como no se han considerado y ellos están siendo cobrados por ellos. A ver, tiene un terreno de 3 hectáreas y es de una institución pública. Pero la municipalidad pide que se debe hacer una habilitación urbana. A ver, considerando los aportes. A ver, vamos a partir de qué es un proceso de habilitación urbana. Proceso de habilitación urbana es cuando yo tengo un predio destinado a la agricultura, ganadería, o sea, un predio rural, bueno, que es rústico en área de expansión urbana, pero sin embargo yo le quiero implantar o efectuar el cambio de uso. Si está en zona urbana conforme el planeamiento integral, pues yo le puedo hacer el cambio de uso. Para ello tengo que efectuar estos trabajos de acceso, hacer mis aportes. Estos aportes, ¿quién los ve? ¿Dónde los veo? Los veo en el Reglamento Nacional de Edificaciones conforme se están estipulando los mismos. Y sobre ellos es que si es vivienda, por ejemplo, me van a pedir aportes para salud, aportes para educación, ¿no? Si es de otro tipo de comercio, si es de industria, son otro tipo de aportes, conforme se den en cada uno de estos lados. Entonces, en este sentido, si estos aportes no los has efectuado, es que no ha habido una recepción de las obras, entonces todavía siguen considerándose que son de particulares. Una vez cuando ya se efectúen los aportes, ya las instituciones tomarán a cargo estos aportes y ellos ya se harán el cargo respectivo de los cobros municipales que se va a hacer por cada uno de ellos. Bueno, veo que no hay más consultas. Sí, doctor, muchas gracias. Estamos culminando de esta manera la 4ª sesión. Mañana continuamos, doctor, a las 7 de la noche. Por favor, la penúltima clase de esta primera parte del diplomado. Y el lunes 18 estaríamos ya concluyendo con el doctor José Warnis Castillo, como ya les hemos indicado y es conocimiento de ustedes, la primera parte del primer módulo. La segunda parte del primer módulo va a estar a cargo del doctor Oscar Huerta Ayala. Doctor José Warnis, muchísimas gracias nuevamente con usted. Mañana nos reencontramos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Mañana a las 7 el enlace es el mismo. Gracias. Permiso.